Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, Ramón Díaz, del Ministerio MIC Revelación Divina. Y queremos darle la más cordial bienvenida a todo el pastorado y a todos los ministerios. Queremos darle las gracias a todos los amigos participantes y amigos de amigos. En el día de hoy, pues también quiero darle las gracias a todo aquel a todos los veteranos, aunque fue el miércoles, el día 11, pero como hoy es que salimos al aire, pues, y yo siendo veterano y que estuve participando en la guerra de Vietnam, muchas gracias a todos aquellos que, ¿verdad?, se pudieron por lo menos considerar y tener en mente a todos los veteranos. En la última serie se estuvo hablando sobre la doctrina de sola fe, la justificación que solamente viene por fe. Y pudimos introducir la doctrina de sola gracia la semana pasada diciendo que existen dos conceptos teológicos principales. Tanto el pecado original como la elección son las dos doctrinas que son relacionadas con la doctrina de sola o solo gracia. Gloria a Dios. Referente a que la salvación es a través solamente por gracia. Martín Lutero expresó que la salvación solo por gracia es la bisagra sobre la cual gira todo lo demás. Entendemos que uno de los dos propósitos de Dios al crear al hombre fue para que reflejara a Dios, y no solamente que lo reflejara, sino que también lo representara. Dios es santo, y al crear al hombre mediante la ley, le da mandato al hombre de ser santo, puro y perfecto. ¿Qué pasa? Que por la caída del hombre, o por el hombre en su caída, cae en un estado corrupto, a una condición miserable, y no le es posible obedecer los mandamientos de Dios. Ya no es moralmente capaz ni tiene la habilidad para vivir una vida perfecta, y de modo que no puede reflejar a Dios y menos representarlo. ¿Qué se debe de considerar o tener en cuenta? Porque una cosa es considerar el estado del hombre en la creación, y otra cosa es considerar al hombre en su condición caída. Hablemos antes de su caída, o es decir, la condición antes de su caída. El hombre en su creación original podría ser justo, pero después de la caída del hombre por el pecado original, no puede ni tiene la habilidad para obedecer más la ley de Dios. Aclaremos, la doctrina del pecado original. Atención, pongamos atención, porque la doctrina del pecado original no se refiere específicamente al primer pecado, hermanos e iglesia. Más bien, en teología, cuando se habla del pecado original, se describe como el resultado del primer pecado, cuyo resultado de esa caída corrupta, que después trajo el juicio de Dios sobre el primer pecado del hombre. Por consecuencia, luego de la caída de Adán y Eva, todos los descendientes de ellos nacen en pecado. Amén, entendamos eso.
porque creemos, algunas veces se cree que no es así, pero es así. No solamente eso, nacen en una condición natural o ¿verdad? En una naturaleza humana, sino también corrompida, ¿verdad? Mediante o por nacimiento. De modo que desde la caída y en la condición miserable en la cual el hombre pecador se encuentra, ya estamos hablando en tiempo presente, solamente la gracia de Dios lo puede sacar de donde él ha caído. Y de eso usted sabe de lo que estamos hablando. Así es. Porque todos estábamos así en esa condición. La doctrina de la elección. Boom, bomba. Repito, la doctrina de la elección nos afirma que la gracia de Dios Santo. a través de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, y como dije la semana pasada, necesita ser entendida como la única Aleluya. cosa y exclusiva para permitir que el hombre, incluyéndolo a todos nosotros que hemos venido a Cristo, que el hombre pueda ser liberado de pecado. Es más, sin la gracia de Dios, que yo dije, sin la gracia de Dios, el hombre no puede hacer ninguna cosa buena, sea de pensamiento, de voluntad, Sí, Señor. afectos o por obras. Sí, hermanos, sí, iglesia, sí, carísimos, es a través del don de la gracia, repito, el don de la gracia, ¿de quién? De Dios. Aleluya. Es la única manera o forma por la cual pudiéramos alcanzar a ser justos. Estamos hablando del hombre. Repito, sería a través de la ayuda de Dios. No way out, dice el americano. En el comienzo de la iglesia, que yo dije, en el comienzo de la iglesia apostólica cristiana del primer siglo, la doctrina que gobernaba a la iglesia era lo que había comenzado por los apóstoles. Y esa doctrina era basada y fundada por las enseñanzas y la obra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el principio, ¿verdad? Del comienzo del desarrollo, el crecimiento de la iglesia, habían unas y otras prácticas que necesitaban ser corregidas o que necesitaban corrección dentro o entre los primeros cristianos del primer siglo. Pero por tal causa que se necesitaba esa corrección, se escribieron los 4 evangelios. El libro de los Hechos, las epístolas y el libro La Revelación de Cristo. ¿Qué pasa? Más luego, o andando el tiempo, en los años 312 después de Cristo, Constantino, teniendo aproximadamente 32 años en edad, sin embargo, en su temprana edad, logra ser el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. 10 años después de su conversión al cristianismo, durante el 4 siglo, 400 años después de Cristo, el cristianismo llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Esto es historia, la historia de la iglesia, Yes. que solamente muchas veces se dan solamente en los
institutos y en los seminarios. Fuera de ahí, los feligreses, los cristianos, los miembros, nada de estos puntos se tocan. Amén. El libertinaje que hoy día existe no es algo nuevo ni de ser sorprendente, porque desde el cuarto siglo hasta el siglo XVI, es decir, por 12 siglos, los patrones horribles del comportamiento, del libertinaje practicado por miembros de la iglesia y aún aquellos que profesaban a Cristo parecían estar viviendo impíamente. Pasado. Volvamos sobre la gracia. Si hay algún contraste en relación a otras religiones o creencias, incluimos entre nosotros los cristianos que nos contradecimos los unos a los otros. Y como yo digo, no sé por qué. Cuando el tema de salvo solamente por la gracia, es tan fácil de entender y explicar. Yo pienso que no queremos ver las cosas tal como están. Siendo que estas doctrinas pero bien claras, están escritas y se dejan ver en toda la Escritura, sea en el Viejo Testamento o en el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento hacen 4,000 años atrás, y en el Nuevo Testamento, pues más de 2,000 años atrás. ¿Será porque no se nos hace difícil aceptar que la salvación es algo de que solamente viene solo por fe? Gloria a Dios. Mire, lo que marca y lo que distingue a la fe cristiana de las otras religiones es lo siguiente: la gracia. Solo en el cristianismo es que la salvación se recibe por gracia y solo por gracia. Yes. Es más, conforme a las Escrituras, la palabra clave, especialmente en el Nuevo Testamento, no es obras, ni es la expresión de hacer. Y con esto terminamos. Leamos la palabra del Señor. Efesios capítulo 2 y su verso 4. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con esto terminamos. Pero Dios es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Gracias, Señor. Nos dio juntamente con Cristo. Amén. Amén. Por gracia sois salvos, dice el verso. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Es decir, que ya estamos, amén, allá. Ay, santo. Por fe. Esa debe de ser nuestra esperanza siempre. Amén. El verso 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Poderoso. Porque por gracia sois salvos, dice a continuación el apóstol Pablo, por la fe. Y esto no de vosotros, dice el Señor, Gloria pues a Dios. esto es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y Dios te bendiga, iglesia, y que estas enseñanzas, especialmente esta enseñanza acerca de solo gracia, te sea de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras caminamos con Cristo. Dios te bendiga. Amén, hermano.